Creer sin límites. Y es la palabra que quiero que quede en tu corazón en esta noche, lo que Dios nos permita compartir en el tiempo que tenemos por delante. En el Evangelio de Marcos capítulo 9, los versículos del 14 al 24, hay una historia poderosa, extraordinaria, hermosa, vivencial, que dice así: cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma de la boca, rechina los dientes y se pone rígido. ¿Cuántos papás quieren ver a un hijo así? Que digan amén. Qué duro, ¿verdad? Escuchar a un papá contar esa historia y decirle a Jesús lo que está viviendo con su hijo. Es de verdad triste, doloroso, traumático para una familia, para un padre, estar contando eso. Y dice la palabra: así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Dilo conmigo: no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo? Esto se lo decía a los discípulos. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Por qué Jesús les dijo eso? Jesús les dijo en el sentido de: ¿cómo es posible que yo me voy y los dejo a ustedes y se enfrentan a un reto, y porque yo no estoy no pueden resolverlo? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que estar tolerando tanta incredulidad en la vida de ustedes? Oiga, Jesús se enojó. La Biblia no dice ahí como en otro momento Jesús se enojó. No lo está diciendo, pero es muy evidente que ahí Jesús se enojó. ¿Cómo es posible que sean tan incrédulos que porque yo no estoy? Porque Jesús estaba en una misión importante. Es decir, no era obligatorio que estuviera ahí en ese momento. Había formado a sus discípulos para que las obras que él hacía, ellos las pudieran hacer, y aún mayores y mejores. Los había formado. Para uno como mentor, para uno como maestro, para uno como formador, para uno como pastor, no hay nada más hermoso que ver a sus hijos crecer, que ver a la iglesia madurar, que ver a una iglesia fuerte, doctrinalmente fuerte, a una iglesia discipulada, a una iglesia que no cuestiona las verdades de la palabra, sino que camina en las verdades de la palabra. No hay nada más maravilloso para mí, no hay nada más hermoso para mí que ver que Dios se levanta, y que levante aún más a mis propios hijos. No en el sentido de que sean mejores y digan yo soy mejor que el pastor, sino de que Dios los levante y los honre. Para mí eso es un orgullo y es una bendición. Por eso yo quiero y me esfuerzo y quiero seguirme esforzando, y me esforzaré más para que los hijos de esta casa sean excelentes y sean los mejores en todo lo que hagan. Que cuando la gente hable del trabajo que tú haces, la gente diga: ah, sí, ese es el mejor trabajador de esta empresa. Que la gente diga: ah, sí, tenemos un problema, es tan bueno, es tan buena, que aunque empezó en un rango pequeño, ha ido escalando tanto que ya está llegando a un tope, ya no hay un puesto más alto, y entonces la persona nos está quedando grande. Eso es lo que yo quiero de los hijos de esta casa. Que se hable en todo lugar lo mejor de los hijos de esta casa, porque son los mejores en todo lo que ellos hacen. En el caso de Jesús, él se va tranquilo
a una labor ministerial, Jesús se fue al monte con uno de sus discípulos. Cuando regresó, se encontró con este dilema: un padre sufriente, un padre afectado, y sus discípulos no pudieron hacer el trabajo que ya Jesús les había enseñado. Sigue diciendo la palabra: ciertamente, Jesús dijo: tráiganme al muchacho. ¿Qué fue lo que dijo después de lo del padre? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, Jesús ni siquiera le había hablado. El espíritu maligno que operaba en el muchacho, la Biblia dice, cuando vio a Jesús, ¿cómo lo vio? Era un demonio, era un espíritu dentro de la vida de aquel muchacho que lo atormentaba. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso, retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. Imagínense la vida que habían llevado. A menudo el espíritu le arroja al fuego o al agua para matarlo. Es decir, quería que el muchacho se suicidara, quería que el muchacho se matara. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Qué fue lo que le dijo? Ten misericordia, ayúdanos si puedes. Viene Jesús y le dice: ¿cómo que si puedo? Oiga la pregunta que Jesús le hace: ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo, pero todo es posible si uno cree. ¿Cómo que si puedo? Ahora, oiga, Jesús no está hablando de lo que él podía hacer. Jesús no le responde al Padre lo que él tenía capacidad de hacer en la vida de aquel muchacho. El hombre, cuando le dijo: necesito misericordia, necesito ayuda, si tú pudieras, Jesús lo que le responde es: ¿cómo que si puedo? Claro, no le dijo en ningún momento: yo sí puedo, yo te lo voy a sanar, yo lo voy a liberar, voy a reprender a ese demonio para que tu hijo quede libre. No, Jesús no le dijo nada de él. Jesús le dijo al Padre algo de él mismo. Es decir, le habló al Padre de una capacidad que el Padre podía tener, de una capacidad que el Padre necesitaba avivar. Y fue donde le dijo: ¿cómo que si puedo? Es que todo es posible al que cree. Todo es posible si puedes creer. Al instante el padre clamó: sí, creo. Pero mire qué contraste, y vea la sinceridad de este padre: pero ayúdame a superar mi incredulidad. El padre dijo: aquí estoy, abro mi corazón, estoy preparado, estoy dispuesto. Señor, sí, yo creo. La palabra creer significa: estoy convencido. Señor, yo estoy seguro, yo estoy convencido de que algo grande puede suceder en la vida de mi hijo, de que yo puedo ver un milagro. Pero ayúdame, Señor, porque soy incrédulo. Entonces el hombre también fue sincero. Ahora, este padre le da a Jesús una descripción de la situación de su hijo. ¿Y cuál fue la hermosa respuesta de Jesús después de la descripción de este padre? Si puedes creer, al que cree. Si pudieras creer, al que cree. Entonces de inmediato fue donde le dijo: ayúdame, porque yo soy incrédulo. Cuando Jesús llegó, Jesús encontró a sus discípulos que estaban en una discusión. Sus discípulos no estaban evangelizando. Sus discípulos no estaban ahí hablándoles del amor de Dios a los demás. No estaban hablándoles de la misericordia de Dios. Sus discípulos estaban en una discusión. En una discusión muy similar o muy parecida a las discusiones que muchas personas
creyentes tienen hoy en día? Peleando sobre la ley, peleando sobre la gracia, peleando sobre la escatología, peleando por una cosa, peleando por otra cosa, peleando si algo es de la ley, si no es de la ley. Yo no le doy diezmo a Dios porque el diezmo es de la ley. Mejor diga: yo no le doy diezmo a Dios porque soy un avaro. La persona que siempre anda diciendo el diezmo es de la ley es porque tiene un corazón lleno de avaricia y anda buscando cualquier argumento para quitar eso de encima y paliarlo. Pero no solo el diezmo, hay cosas que no, eso es de la ley, o más bien hay otros que defienden la ley. No, hay cosas que tenemos que practicar, hay cosas que tenemos que hacer, hay días que tenemos que guardar. Ustedes están mal y viven su vida desgastándose en eso. Otros viven su vida desgastándose en lo de la gracia. La gracia, bueno, sí, Dios en su gracia nos salvó, pero tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que hacer nuestro esfuerzo para irnos al cielo. Entonces a la gracia le ponen obras, y poniéndole obras a la gracia minimizan toda la obra redentora de Cristo, porque Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y lo hizo para pagar Él al 100% lo que no podíamos pagar. No tenemos que agregarle un porcentaje nosotros de nada. Lo que hoy tenemos, la vida eterna, no es por obras, no es un mérito nuestro, es porque Dios en la cruz del Calvario hizo en la persona de Cristo todo lo que Él tenía que hacer para que cuando lo recibieras como Señor y Salvador, tuvieras la certeza de que era su hijo y tenía la vida eterna. Hay gente que vive la vida peleándose por la escatología, el estudio de los acontecimientos del final de los tiempos. No, yo soy preterista, yo creo que Cristo, la segunda venida de Cristo fue en el año 70, yo creo que ahora estamos en el milenio. Hay otros que no, yo creo, yo soy pretribulacionista, es decir, la iglesia se irá a las bodas del Cordero 7 años antes de la gran tribulación. No, yo soy mesotribulacionista, es decir, la iglesia se irá a los 3 años y medio de la gran tribulación. No, es que yo soy posttribulacionista. No hay eso de las bodas del Cordero, la parusia, y nada más Cristo viene y reinaremos con Él, y entran en debates y se desgastan. Yo espero que no haya nadie que diga: ¿qué es eso que está hablando el pastor? Porque eso sí me asustaría. Pero hay gente que vive peleándose por eso, vive desgastándose por eso. Y hay gente que vive no, yo voy a la iglesia, pero a mí no me parece esos colores de esa iglesia. A mí no me parece. Yo creo que todo tiene que ser blanco para que se vea blanco como la nieve. Como aquello que Jesús dijo: por fuera son blancos, hermosos, pero por dentro están podridos. Son sepulcros blanqueados. Entonces hay gente que vive peleándose por las apariencias y por todo, viven desgastándose. Eso fue lo que Jesús encontró en sus discípulos, y eso es lo que quería decirte. Jesús encontró eso en sus discípulos ahí. Estaban peleando, estaban discutiendo con los maestros de la ley, con los fariseos. Estaban en un montón de discusiones, y Jesús llegó y dijo: ¿cómo es posible que estos estén desgastándose en estas cosas cuando hay almas necesitadas de la gracia, el favor y la misericordia de Dios? Y si yo no estoy, esta manada de incrédulos y vagabundos no pueden hacer nada. Oiga, se enojó Jesús. ¿Cómo es posible? Eso es como que alguien se encontró un endemoniado. Oh, está endemoniado, auxilio, llamen al pastor para que venga. Pastor, venga, hay un endemoniado. ¿Y qué pasó? Para que lo libere. Pero no es cierto que usted tiene el mismo Cristo y el mismo Dios que yo tengo. La misma autoridad que el Cristo de mi vida tiene es la misma autoridad que el Cristo de tu vida tiene. Ejercítala. Y entonces todo es el pastor, el líder, la líder. Eso era lo que Jesús estaba viviendo. Imagínese cómo Jesús tuvo que enfrentarse a aquel momento, viendo a los discípulos en esa discusión, como lo dice la palabra. Iglesia, no te desgastes. No vivas tu vida desgastándote en estar discutiendo sobre las escrituras.
concéntrate en hacer. Los hijos de Iglesia Maná, concentrémonos en hacer lo más importante y lo más valioso delante de Dios: creer a su palabra, caminar en su palabra, crecer en su palabra, a practicar, ejercitar su palabra y ver el poder y la gloria de Dios, porque nuestro corazón está puesto en creer a su palabra, no en pelear, no en polemizar, no en discutir por su palabra. Deje que se agarren solos del pelo los que pueden y les gusta estar discutiendo por eso, pero ustedes no. Imagínense Jesús, se lo digo en el plano humano, los que han seguido toda la serie de The Chosen. Me encanta The Chosen porque presenta un Jesús muy humano, presenta al Jesús terrenal que la Biblia dice fue hombre como cualquiera de nosotros. Y aquí yo veo a ese Jesús. Imagínense la decepción, la frustración que Jesús pudo haber sentido en ese momento. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Nosotros deberíamos de tener un nivel de revelación bíblica estilo Hebreos 11. En Hebreos 11 nosotros nos encontramos la reunión de los grandes héroes de la fe. Hebreos 11 describe y dice la Biblia: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más adelante dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Y la Biblia empieza a describir muy detalladamente héroes de la fe a lo largo de toda la historia y cosas que ellos lograron. Cuando yo veo Hebreos 11, yo digo: Señor, tu palabra lo que nos llama es a que vivamos estilo Hebreos 11. Todos tenían un denominador común. Todos los héroes de la fe que la Biblia describe en Hebreos 11 tenían un denominador común: fueron justificados, no por estar llenos de conocimiento, sino por la fe, por lo que ellos hicieron mediante la fe. Le voy a decir algo: si fuera por conocimiento, no tengo de qué gloriarme. No tengo de qué gloriarme de absolutamente nada si fuera por conocimiento. Pero tengo mis títulos universitarios en el campo de la teología, en el campo de administración eclesiástica, en el campo de las ciencias de la religión y en algunos otros campos del área ministerial. Tengo mis títulos universitarios, pero no tengo nada. Como dijo Pablo, todo es basura, porque hay cosas más grandes. Que alguien esté lleno de logos, que alguien esté lleno de conocimiento, y el conocimiento nunca va a tener el nivel que tenga la vida de fe. Hay gente en este mundo que vive cargada de conocimiento. Hay gente que vive, mire, conocen a Dios, o conocen de Dios. Rectifico, no conocen a Dios, conocen de Dios. Mire, que cuando uno los escucha hablar de Dios, es como hacer esto. Me siento chiquitito a la par de todo el conocimiento que ellos tienen. Pero la mucha letra mata, el mucho conocimiento envanece. Yo me encuentro a todos los héroes de la fe y la palabra dice que fueron justificados no por todo el cúmulo de conocimiento, no por todas las escuelas de conocimiento de la ley por las que ellos caminaron, no. Todos como denominador común fueron justificados por la fe. Entonces no es lo mismo saber intelectualmente tener conocimiento de Dios que creerle a Dios y a su palabra, que es viva y eficaz. Para aquel conocimiento que alguna gente tiene, si no entienden en su corazón, saben en su mente pero no en su corazón, que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, para penetrar hasta el alma y hacer todo lo que Dios quiere que se tenga que hacer. Dos cosas importantes. Probablemente te mencione solo una hoy. Activa la fe. Di conmigo: voy a activar la fe. La pregunta es: ¿qué estás haciendo para poner a trabajar tu fe? Para poner a trabajar la fe necesitamos movernos. La fe no es estática, la fe se mueve. Y
Y siempre me ha gustado la ilustración de cómo el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, cruzaron el desierto y había una señal cuando ellos estaban acampando en los diferentes lugares del desierto. Había una señal para que ellos siguieran avanzando hacia la tierra prometida. ¿Recuerdan cuál era la señal? ¿Cuál era la señal? La nube de Dios, lo que se llama el Shekinah de Dios. Si la nube se movía, ellos tenían como señal de Dios del cielo la nube. Si la nube se movía, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? Empezaban a moverse, es decir, para ellos era la señal de fe. Pero yo vengo a la gracia. Cuando yo vengo ahora a Cristo y me encuentro la dimensión de la fe en Cristo, a veces a muchos se les va la vida entera esperando que la nube se mueva para ellos moverse. Si la nube se mueve, yo me muevo. No esperes ahora en la gracia que la nube se mueva, que el Shekinah de Dios se mueva para moverte. Muévete, da pasos de fe, créele a Dios, porque tienes a un Cristo que sabes que Él dijo que al que cree todo le es posible. Entonces, si te mueves en la dimensión de la fe, si avanzas, si caminas, si le crees a Él y das pasos, la nube se va a mover detrás tuyo, la nube va a avanzar y va a ser la cobertura de Dios para tu vida. Pero soy yo el que tiene que dar pasos, soy yo el que tiene que moverse y creerle a Dios. Hoy no sigas viviendo con un tanque de oxígeno espiritual. Ya no vivamos más con tanques de oxígeno espiritual. No estés viviendo tu vida espiritual en modo supervivencia. Acciónate ya, muévete ya, acciónate ya, muévete ya. Vamos, compártele esto a alguien, dile: muévete ya, acciónate ya. A alguien dile: acciónate ya, muévete ya. Eso es lo que va a provocar, eso es lo que va a hacer algo poderoso, porque la fe es acción. ¿En qué tienes que activar tu fe? Y quiero que esto vaya quedando claro en tu corazón. Para mí lo que Jesús le dijo a este hombre es poderoso. Y luego, conforme avancemos con esta enseñanza, vamos a ver cosas poderosas de eso. Jesús no le habló de él mismo. Jesús le dijo: ¿cómo que si me es posible? Es que para el que cree, es decir, le delegó la responsabilidad al Padre. Jesús no le estaba diciendo: yo lo voy a sanar. No, le delegó la responsabilidad al Padre. Jesús le dijo: es que si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces no es de que yo venga y haga algo, es de que tú te muevas, es de que acciones tu fe, es de que creas, es que des pasos diciendo: yo estoy creyendo que voy a ver un cambio en la vida de mi hijo. Mire, cuando yo veo, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. Multiplicó Jesús, ya esto yo lo he dicho 1235 veces. Multiplicó Jesús los panes y los peces. ¿Los multiplicó? ¿Sí o no? No, Jesús no multiplicó nunca los panes y los peces. A veces la gente dice, hasta religiosamente, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. No, la Biblia no dice que Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús no lo hizo. Jesús, ante la incredulidad de sus discípulos: Señor, ¿qué les vamos a dar de comer? Si lo único que hay aquí son 5 panes y 2 peces. Tráiganmelos. Tráiganmelos. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes a tu haber? ¿Qué tienes a tu favor? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Tráiganmelos. Y ellos trajeron los 5 panes y 2 peces, pero detrás tenían como 20,000 personas. ¿Alcanzarán 5 panes y 2 peces para alimentar como a 20,000 personas? Los 5,000 hombres más sus esposas, más los niños. No habían métodos de planificación, pero estoy siendo conservador. Entonces pensemos en 20,000 personas. Y Jesús les dijo: tráiganmelos. Cuando le trajeron los panes y los peces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Los multiplicó? ¿Los multiplicó? No, no los multiplicó, los bendijo. ¿Qué tienes en tus manos?
¿Qué pasos de fe tienes que dar? ¿Qué pasos de fe tienes que empezar a dar? ¿En qué cosas tienes que moverte? ¿En qué cosas tienes que accionarte? Tráelo a la presencia de Dios, tráelo al altar de Dios, tráelo al secreto de Dios. Asegúrate de que Dios esté con tu vida, en eso que vas a hacer, en eso que vas a emprender, en lo que vas a desarrollar. Asegúrate de que todo lo que hagas lleve el sello de la bendición de Dios. No hagas las cosas solo por tu esfuerzo terrenal. Cuando Dios te provea, incluso no hagas las cosas como si fueras autosuficiente, como si fueras independiente de Dios. Cuando Dios te provee, cuando Dios te da las herramientas o lo que necesites, recuerda siempre honrarlo primero a Él. Trae siempre a Dios tu corazón de primero, para que Dios bendiga lo que vas a hacer. Inmediatamente que Jesús vino y bendijo los 5 panes y los 2 peces, los mismos 5 panes y los mismos 2 peces los puso en manos de los discípulos y les dijo: vayan y denles, ¿quiénes? Ustedes, de comer. Como con 5 panes y 2 peces ya tiene la bendición de Dios. Podremos alimentar a tantas miles de personas con 5 panes y 2 peces. A mí qué me importa si puedo o no puedo. Yo solo sé que eso tiene la bendición de Dios. Y si tiene la bendición de Dios, ni una sola persona se va a quedar con hambre. Todos van a tener y en abundancia, porque lleva la bendición de Dios. Cuando hay algo que no tiene la bendición de Dios, no puede prosperar, no puede fructificar, y más bien es como bolsa rota. Todos debemos de asegurarnos de eso. Entonces, de lo que la Biblia está hablando es de mí mismo. Más que lo que Dios puede hacer por mí, de mí mismo. Creer es muy importante. Mire, y es tan importante creer que en Efesios capítulo 2 versos 8 y 9 la palabra dice: ciertamente la gracia de Dios, ¿qué ha hecho la gracia de Dios? ¿Qué ha hecho la gracia de Dios? Los ha salvado por medio de vino la gracia de Dios. Piense en la gracia como algo ahí. La gracia de Dios vino y la gracia de Dios nos salvó. ¿Cómo la gracia de Dios llegó a nuestra vida para salvarnos? Por medio de un puente llamado la fe, que nosotros cruzamos ese puente, el puente de la fe. Dice la palabra: esta no nació de ustedes, es decir, ninguno de nosotros pagó nada, sino que es un don de Dios. ¿Qué cosa es un don de Dios? La gracia. La gracia es un don de Dios. No nació de ustedes, es un don de Dios. Ni es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la misma gracia que sí es un don de Dios, que está en las manos de Dios, que le pertenece a Él, la misma gracia no funciona, no puede trabajar si no es por la fe. ¿Sabes por qué eres hijo o hija de Dios? ¿Sabes por qué tienes a Cristo en el corazón como Señor y Salvador? Porque un día tuviste fe, porque un día diste pasos de fe. Y en esos pasos de fe dijiste: ok, yo voy a cruzar ese puente, el puente de la fe, y abro mi corazón, reconozco a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Es decir, la misma gracia de Dios no funciona si no es por la fe. Entre más te muevas por la fe, entre más le creas a Dios, entre más avances creyéndole a Él, menos estructurado y menos religioso serás. No te preocupes por las formas de las cosas, preocúpate por el fondo de las cosas. Es decir, yo nada más acciono mi fe, y cuando yo acciono mi fe, abro la puerta para que empiece a venir todo lo que tenga que venir de Dios. Hay cosas que mis ojos no están viendo hoy, pero yo las estoy creyendo por la fe. Hay cosas que mis ojos naturales me dicen: velas, es imposible, pero yo cierro los naturales, abro los de la fe.
Y digo, Señor, por fe yo estoy creyendo, porque sé quién es el Dios que me salvó, sé quién es el Dios que hizo cosas maravillosas, sé quién es el Dios de esta iglesia, sé quién es el Dios de cada familia de esta iglesia. Entonces, con mis ojos de la fe, yo saludo todo lo bueno que viene de parte de ti, pero doy pasos de fe. Y los pasos de la fe son los que provocan que Dios empiece a fluir y Dios empiece a traer. Entonces, ¿qué necesitamos? Dar pasos de fe, dar pasos de fe. Hacerlo de aquel hombre que Jesús le dijo: lo que aquí se necesita no es que yo suelte mi poder, lo que aquí se necesita es que creas. Y si crees, es la herramienta, es el instrumento para que empiecen a suceder cosas, porque al que cree todo le es posible. Y le voy a decir algo, lo más glorioso viene. Lo más glorioso viene. Viene algo glorioso y poderoso de Dios con esto, pero lo voy a hablar la otra semana. Ponte de pie y dale al Señor toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación por lo que Dios es y lo que Dios hace, por la misericordia de Dios. Muévete en fe, créele a Dios, créele a su palabra, créele a sus verdades. No permitas que las circunstancias de la vida, los problemas de la vida te limiten. No permitas que nada te limite cuando tienes un Dios poderoso, cuando tienes un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios creativo. No permitas que las malas noticias, no permitas que las situaciones y los problemas que se habrán venido te limiten. No lo permitas. Solo avanza, solo dale gloria a Dios, dale exaltación a Dios. Que nada te limite, que nada te detenga. Levanta tus manos en esta hora y dale gracias al Señor. Y dile: Señor, quiero empezar a tener una fe sin límites. Quiero creer sin límites para ver tu gloria y para ver tu poder. Señor, yo no sé cómo va a suceder, solo sé que va a suceder porque eres el Dios de los milagros. Eres el Dios que hace lo que ojo humano no puede ver. Solo necesitamos activarnos, movernos en fe y creerte a ti. Yo me muevo en fe y te creo a ti. Dejo de creer en mí mismo, dejo de ver lo terrenal y empiezo a ver lo eterno. Dejo de desgastarme en luchas religiosas y empiezo a moverme practicando la misericordia, la gracia, la justicia, el amor y el perdón tuyo, Dios.